Qué bueno nuevamente poder estar ante la presencia de Dios como iglesia, reunidos para adorarle, para exaltarle y para escuchar su palabra. Hoy vamos a continuar, hermanos, y vamos a concluir esa porción de Hechos capítulo 16, no el capítulo, sino la porción que iniciamos meditando el domingo pasado, que fue el encuentro de Pablo y Silas y Lucas y quienes le acompañaban con esta muchacha que, según la escritura dice, tenía un espíritu de adivinación. Y yo espero que con lo que estuvimos viendo el domingo pasado ya pudiésemos nosotros entender de dónde procede ese espíritu de adivinación. ¿Eso quedó claro? No es que son, como algunos piensan, seres creados por Satanás, porque Satanás no tiene el poder de crear, él tiene el poder de deformar. Eso sí lo tiene, él deforma las cosas que Dios ha creado. No son tampoco seres que han vivido aquí en la tierra y fueron muy malos y murieron y se convirtieron en demonios, tampoco lo son. Ni tampoco es que el hombre por sí solo tuviese un poder de adivinar, sino que nosotros pudimos establecer mediante la palabra que eran ángeles caídos con un conocimiento superior al de los seres humanos, con el conocimiento que han acumulado de estar habitando entre nosotros desde el principio, por generaciones y generaciones, conociendo el comportamiento humano. Así que todo eso les daba y les da todavía esa ventaja de poder saber acerca de muchas cosas que nosotros ignoramos y que por eso nos alarmamos, nos sorprendemos y nos dejamos cautivar cuando alguien manifiesta tener un don y que puede predecir el futuro y que en ocasiones acierta con ciertas cosas que ocurren. Y ya veíamos nosotros que Dios da el don no de adivinar, sino de profetizar, es decir, hablar de parte de Dios lo que Dios va a hacer. Satanás no tiene ese poder, porque Satanás no es omnisciente. Satanás no lo tiene. Y por eso es que muchas de estas personas en ocasiones aciertan con sus predicciones, pero en otras no. Y pueden decirte cosas que tú hiciste en el pasado, que tú crees que nadie tendría por qué saberlo, y ya nosotros establecimos por qué ellos la pueden saber. Porque ellos no están limitados, no son omnipresentes tampoco, pero no están limitados por la materia. Donde nosotros creemos que no hay nadie, ahí pueden estar. Y eso lo veíamos ahora, por ejemplo, en el pasaje que leía nuestro hermano Juan Carlos en Hebreos. Dice que nos hemos acercado a la compañía ¿de qué? De millares de ángeles. Pero Satanás también se vino con la tercera parte de los ángeles del cielo. Y ahora son esos espíritus inmundos que la palabra nos describe. Hoy vamos a continuar con eso, hermanos, y hoy vamos a ver, hoy va a ser el título, Dios le quita la máscara a Satanás. Vamos a leer Hechos 16 al 21. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Dónde está ocurriendo esto, hermanos?
veíamos ahorita, ¿no? En la ofrenda, en Filipos, una iglesia macedonia, que aparte de tener profunda pobreza y grande prueba de tribulación, era una ciudad, era una colonia romana, y por ser colonia, tenía mucha influencia cultural. Ahí llegaban personas de muchas regiones, y dentro de esas influencias estaba la influencia griega. Y recuerden que una de las cosas que tenían los griegos era creer en los dioses. La mitología, eso lo vamos a ver a partir de Hechos 18 en adelante, cuando lleguemos a Atenas, a Corinto. Y dentro de esas ideas que tenían estas personas era atribuirle a ciertos individuos que tuvieran algún tipo de cualidad que los demás no poseían, decir era un don de los dioses. A esta muchacha la consideraban de esa manera. A esta muchacha la consideraban como alguien que tenía un don sobrenatural venido de los dioses, no del Dios de los cielos, sino de alguno de los dioses que ellos decían tener. Y ya lo vimos que se le atribuía a Apolo o a la antigua serpiente Pitón. Y vimos todo lo que eso involucraba para las personas en esa época. Pero lo que nos llama la atención, hermanos, es que esta muchacha, en el momento que se encuentra con Pablo y Silas, dice algo bueno, ¿sí o no? Porque empezó a ir detrás de Pablo, dice que algunos días empezó a ir detrás de Pablo y le decía a la gente, estos hombres, ¿quiénes? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, posiblemente Tito. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué Pablo y Silas no dejaron que ella les hiciera proselitismo? Porque eso es lo que estaba haciendo ella. Proselitismo. Es decir, publicidad religiosa sin pagar. No es publicidad política pagada, no. Publicidad religiosa gratis. ¿Por qué Pablo no permite que esta mujer siga haciendo eso? ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos llamara y nos dijera, mire, yo quisiera anunciar a la iglesia de Cristo por mis redes sociales? Soy un influencer, tengo 3 millones de seguidores y quisiera hacer una pauta gratuita. Ustedes no me tienen que pagar nada. Es decir, cada vez que yo hable, 3 millones de personas van a escuchar acerca de la iglesia de Cristo Nueva Floresta. ¿Qué haríamos nosotros? Hermano, gratis, hagámosle. Pero resulta que el contenido de esta persona está incitando a la promiscuidad, a la inmoralidad, al homosexualismo, pero nos va a hacer publicidad gratis. ¿Por qué Pablo entonces no permite que esta mujer haga proselitismo religioso, si lo que está diciendo es cierto? ¿O no era cierto que Pablo y sus acompañantes eran siervos del Dios Altísimo? ¿Era cierto? No estaba diciendo mentira. Ahora, ¿lo adivinó? No, no lo adivinó. Porque recuerden que cuando Jesús llegaba a una ciudad, a un lugar, ¿quiénes eran los primeros en reconocer a Jesús? Los demonios. Oiga, la gente podía ver a Jesús y Jesús pasaba desapercibido. Cualquiera lo vería y llegó Jesús. ¿Y cuál es? No es como hoy en día, ¿no? Los famosos. ¿Usted ha visto las entregas de los premios Oscar? ¿Los Grammy? ¿Cómo van los nominados? ¿Como cualquiera? No, con trajes llamativos. Yo no sé si usted ha visto a Messi en la entrega del Balón de Oro. ¿Con qué ropa va? ¿Ropa ahí prudente, sobria? No. Trajes exuberantes, llamativos. Trajes que deslumbran, que se distinguen. A Jesús lo veían las personas y no sabían que era Jesús. Pero los demonios eran los primeros en identificarlo. ¿Por qué? Porque ellos vienen de allá. Ellos comenzaron su vida allá. Saben quién es Jesús. Así que estos hombres saben quiénes son aquellos que están predicando el Evangelio. Ahora, ¿por qué entonces Pablo no les permite eso? A esta mujer, a esta que tenía el espíritu de pitonisa.
que era adivinación. La persona que ejercía ese tipo de actividad, de predecir eventos futuros o de revelar cosas ocultas. ¿Por qué no se lo permite? Porque la intención del espíritu de adivinación, y detrás de ellos está Satanás, no era que la gente se convirtiera, era que la gente siguiera creyendo en esa mujer. Era que la gente siguiera pensando, pues si esta mujer lo dice, y estos hombres son siervos del Dios Altísimo, entonces a la que hay que seguir es a esta mujer, porque esta mujer conoce cosas que nosotros no hubiéramos podido saber. Esa era la intención de este espíritu de adivinación. No era que las personas obedecieran el Evangelio, no era que las personas se convirtieran en seguidores del apóstol Pablo o de Jesús. Era que las personas siguieran convencidas de que esta mujer realmente tenía un don milagroso. Que posiblemente algunos pudieran concluir, pues hasta de pronto y Dios se lo dio. De pronto y hasta es Dios. Porque estos hombres predican, pero esta adivina. Hermanos, créanme que tienen más seguidores los magos, los brujos, los chamanes, los agoreros, los rezanderos, que muchos predicadores. Porque nosotros no adivinamos el futuro. Y hay personas que lo que andan buscando es eso. ¿Quién me dice lo que me va a ocurrir dentro de unos días? Nosotros, al igual que Pablo, hermanos, no debemos y no podemos asentir o aprobar que alguien que dice que está promoviendo la fe esté haciendo proselitismo religioso engañando. A veces nosotros pensamos, bueno, pero lo importante es que se predica, lo importante es que se habla de Dios, pero están engañando a las personas, las están desviando del camino de la salvación. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desenmascara a ese demonio, a ese espíritu que se había disfrazado para hacerle creer a las personas que les estaba haciendo un bien. Y nosotros debemos hacer lo mismo, con nombre y apellido, hermanos. A veces nos da temor decir nombre y apellido de personas que están tergiversando la palabra de Dios. Pero Pablo lo hizo. Usted puede leer las cartas de Pablo. Alejandro el Caldelero me ha hecho muchos males. Himeneo y Fileto los entregué a Satanás. Elimas, aparecen nombres. Herodes, aparece el nombre de Herodes. Fueron denunciados con nombre y apellido. Porque hay que desenmascarar al enemigo. Porque no podemos ignorar que detrás de todos los engaños se encuentra Satanás. Noten lo que dice el Salmo, capítulo 50, versículo 16. Salmos 50, 16. Dice la palabra de Dios: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Noten, Dios hablando y Dios diciéndole al malo, al rebelde, al desobediente, pero que habla de Dios: ¿qué tienes tú que tener mi palabra en tu boca? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado como el malo de este texto? Vivimos en pecado, vivimos en desobediencia, pero hablamos de Dios. Por eso, hermanos, y respeto, espero no se afecten ni se molesten conmigo. Por eso cuando empezamos a promover videos de internet de un hombre en las drogas, en el vicio, hablando de Dios, mire qué conocimiento. ¡No! Porque él está viviendo en desobediencia a Dios. Y estamos promoviendo de que tú puedes vivir en el pecado, pero hablar de Dios. Y Dios dice, ¿qué tienes tú que tener mi palabra en tu boca? Eso dice Dios. Porque ese hombre ha echado a sus espaldas la palabra de Dios. Pero, ay hermano, mire, de pronto es Dios hablándome. No, hermano, los demonios no me pueden hablar a mí.
Dios me habla por medio de la palabra. Dios tiene instrumentos útiles, suficientes para enseñarnos. No necesita a los demonios para enseñarnos. No lo necesita. ¿Usted cree que Dios lo necesita? ¿Por qué entonces Pablo no dejó que esta mujer siguiera hablando? ¿Por qué entonces Pablo no dejó que ella siguiera haciendo proselitismo? Porque fue Dios el que dijo, ¿qué tienes tú que tener mi palabra en tu boca? Por eso Jesús, cuando los demonios comenzaban, sabemos quién eres, el Hijo, cállense. Porque yo no necesito publicidad de los demonios. Nosotros no necesitamos, hermanos, que el Evangelio sea esparcido por personas que no obedecen el Evangelio. Dios no lo necesita. Para eso te tiene a ti y a mí. Para eso nos tiene a nosotros. Para que nosotros, que hemos creído en el Evangelio, obedecemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. No dejemos que los demonios intenten hacer algo que nosotros debemos hacer y terminen engañando a las personas. Porque ellos los van a engañar. Ellos los van a desviar. Hay un libro, por ahí yo creo que puse la diapositiva, de un librito de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el mismo creador de las Crónicas de Narnia. Usted lo conoce, la película que es un libro y se convirtió en película. Ese es el librito y dentro de todas las cartas que tiene, yo leyéndola quise extraerles este fragmento de una de las cartas. Está de alguna manera condensado, no está toda la información de la carta, pero dice, está hablando Escrutopo, que es el demonio de más alto rango, que se cree era la mano derecha de Satanás, y está hablándole a su sobrino, un demonio de menor rango, a quien está preparando para que pueda ejercer bien su labor, llamado Orugario. Y dice, mi querido Orugario, en tu última carta mencionabas de pasada que el paciente es el creyente, ha seguido yendo a una iglesia y solo a una, desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho de ella. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? Porque no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia donde se reúne. ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia o hipocresía que siga congregándose, esto es muy malo para nosotros? Sin duda sabes que si un hombre no se le puede curar del hábito de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que mejor se ajuste a su estilo de vida, hasta que se convierta en un catador de iglesias. Las razones de esto son obvias. En primer lugar, la organización de la iglesia siempre debe ser atacada, porque al ser una unidad de reunirse en un lugar, y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y pensamientos, y eso es lo que el enemigo desea. ¿Sabe quién es el enemigo? Dios. ¿Qué desea Dios? Que nos reunamos en un solo lugar con diferentes pensamientos. No importa, pero que nos reunamos, porque la palabra de Dios nos va a enseñar. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico, cuando el enemigo, Dios, quiere que sea un discípulo. Lo que él quiere del miembro en la iglesia es una actitud que puede, de hecho, ser crítica, en tanto que pueda rechazar lo que sea falso o inútil. He mirado en el archivo las dos iglesias que le quedan más cerca. Las dos tienen ciertas ventajas. En la primera de ellas, el ministro es un hombre que lleva tanto tiempo dedicado a aguar la fe para hacérsela más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda, que es él quien ahora escandaliza a los discípulos con su falta de fe y no al revés, y ha desviado el cristianismo de muchas almas en su congregación. Su forma de llevar los servicios es también admirable. Con el fin de ahorrarle a los miembros todas las dificultades, ha abandonado tanto el discipulado como los salmos fijados para cada ocasión y necesidad, y ahora, sin darse cuenta, gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y 20 lecciones favoritas, que no profundizan las doctrinas relevantes del cristianismo. Así estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las Escrituras
cualquier verdad que no le resulte ya familiar tanto a él como a su rebaño y que le haga estudiar y enseñarle a la iglesia. Cartas de un diablo a su sobrino enseñándole cómo mantener a las personas engañadas, haciéndoles creer que están bien. Si quiere, consígase el libro, lo puede buscar y lo va a encontrar. Mucha información, muy buena, porque habla mucho, hermanos, de muchas estrategias de Satanás, donde nosotros podemos desde nuestra conversión seguir asistiendo a una sola iglesia, pero a veces es por hipocresía. Donde comenzamos a atacar la organización de la iglesia y Satanás está detrás. Donde nos convierte en catadores de iglesia. Voy a esta iglesia, no, a esta no me gusta, me voy para esta, a esta tampoco, y a esta, más o menos, la voy a tener allí pendiente por si más no encuentro una mejor, acá vuelvo, y si me voy para otra. Y nos convierte en catadores de iglesia. Ministros que al ver que la congregación no tiene la capacidad de seguir un estudio profundo de doctrinas relevantes, no, a los hermanos hay que darles temas livianos, temas que los hermanos entiendan, temitas que sean suaves, que les acaricien las emociones, que los mantengan contentos. Y aguamos la fe. Aguamos la fe. Porque no vemos la necesidad de ir mucho más allá. No vemos la necesidad de estudiar más, de profundizar más. Servidores que por no hacer que los hermanos se sientan un poco incómodos, vamos a hacerlo más fácil. En ocasiones hasta se nos ha ocurrido, bueno, pues si los hermanos les cuesta llegar a las 9, corrámoslo a las 10. Si lo corremos a las 10 van a llegar a las 10:05. Porque ya no pasa porque pueda o no pueda, es porque yo no tengo disposición. O el jefe alguna vez le ha preguntado a usted en el trabajo, ¿a qué horas te gustaría entrar a trabajar? ¿A qué horas te gustaría venir? ¿Te cuesta madrugar? Hay personas que entran a las 6 de la mañana, ¿sí o no? Hay personas que entran a medianoche, 10 de la noche. Para el trabajo, ahí estamos. Para congregarnos, es muy temprano. Hay que madrugar mucho. Eso es lo que le está diciendo este demonio a su sobrino. Si tenemos unos predicadores así, estamos a salvo. Estamos a salvo del enemigo. ¿Por qué Pablo no permitió que esta mujer hiciera proselitismo? Porque Dios tiene servidores a quienes Él capacita para que le enseñen a su iglesia, para que prediquen el evangelio, para que expongan doctrinas relevantes y necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya los tiene. Ya los tiene. No sigamos prestando oído a cosas que parecen muy buenas, que parecen sorprendentes, atractivas, pero que no vienen de parte de Dios. Escuchemos más a Dios. Escuchemos más su palabra. Ahora, Dios había prohibido consultar, o más bien había prohibido practicar y consultar a los adivinos. Había prohibido la práctica de adivinar y había prohibido al pueblo el consultar a los adivinos. En Levítico capítulo 20, verso 27, dice la palabra de Dios, Levítico 20, 27, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Sabe cómo se les llama a esas personas que invocan espíritus de muertos hoy en día? Medium. ¿Usted ha visto que por ahí hay un programa muy bueno en internet? Ve, en Discovery Channel creo que es. La Medium. Y hablan supuestamente con los muertos. Y hablan con ellos. ¿Y qué me quería decir mi papá que se murió y no me dijo? Y pregúntele si es que él dejó una huaca por allá enterrada. Yo sabía que él tenía plata, ¿dónde la dejó? Cualquier hombre o cualquier mujer, dice Dios, que evocar espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, han de morir. Hermanos, si la ley de Dios se practicara hoy en día, no existirían esos programas.
No existirían, porque todas esas personas deberían de ser muertas. En Deuteronomio capítulo 18, recuerde que Levítico es la primera vez donde se le da la ley al pueblo, y Deuteronomio es la repetición de la ley. ¿Por qué la repetición de la ley? Porque recuerde que en Hebreos se nos muestra qué pasó con la generación que salió de Egipto. ¿Qué pasó? No iban a entrar a la tierra prometida. Los mayores de 20 en adelante iban a morir todos en el desierto. Todos murieron. Así que los menores de 20, cuando la ley se promulgó, eran muy niños y no la entendían. Entonces van a entrar a la tierra prometida y Dios les dice, ahora tienes que repetírsela a ellos, para que ellos sepan lo que deben hacer cuando entren a la tierra prometida. Entonces en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Noten, hermanos, que Dios les había dicho a ellos que cuando entraran allá, esas personas iban a estar hablando cosas que eran prácticas paganas. Si usted se devuelve al versículo 9, sabe cuáles son esas prácticas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, que Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo las veía Dios, esas prácticas? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando Israel entra a la tierra de Canaán, eso estaba plagado de esto. Adivinos, encantadores, hechiceros, lo que hoy llamamos nosotros magos, ¿ya? Encantadores. Oh, hermano, pero es que eso es magia blanca. Dios dice, no. Todo eso para mí es abominación. Desde la antigüedad el hombre ha querido saber qué va a pasar en el futuro. ¿A usted no le gustaría saber qué va a pasar con su vida dentro de un año? Diga la verdad. A mí me gustaría saber. ¿Qué va a pasar con mi vida dentro de un año? Yo quisiera saberlo. Quisiera saber qué va a pasar dentro de un mes. Quisiera saber lo que va a pasar dentro de una semana. Quisiera saberlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a consultar los astros? ¿La cartomancia? ¿La necromancia? ¿La adivinación? ¿El tarot? ¿Vamos a leer el chocolate? ¿El tabaco? No. Porque a nosotros no se nos ha permitido hacer ninguna de estas cosas. Y tiene una razón, hermanos. La razón es que Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Esa es la razón. No es por mal. Ay, Dios, pero es que a usted le gusta saber todo solamente a usted. No. Él lo que no quiere es que nosotros seamos engañados. Noten lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 4. Perdón, 2 Tesalonicenses 8, 2, 8 al 11. Yo se lo voy a leer en otra versión. Usted búsquelo en la 60, 2 Corintios, 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 11. Dice, después de eso, el malvado, es el diablo, aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y a aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe
para que acepten lo que es falso. Escuche esto. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Noten una forma en la que Dios termina castigando al hombre por su incredulidad. ¿Cuál es? Permitiéndole que crea en la mentira y que sea engañado. No le está haciendo un favor Dios. Eso es un castigo. Y Dios, queriendo evitarnos el castigo, nos dice: a ti no te es permitido hacer lo que el mundo hace. Consultar las cartas, consultar los astros, consultar un adivino, irte a hacer un rezo. Hermano, es que yo creo que me echaron una maldición, entonces voy a ir a asistir donde un brujo bueno para que me la quite. No, a ti no te es permitido hacer eso. No te es permitido caer en la superstición. ¿Qué hace el enemigo? Según 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Ciega el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Y dice ahí, el Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso hace el diablo. Y utiliza medios que son llamativos para nosotros. Porque las personas que se dicen ser ateas están dispuestas a creer en todo ello, menos en el Evangelio. Están dispuestos a creer en todas esas cosas. Porque les parece más llamativo y más conveniente que entregar sus vidas a Dios. Por eso ahorita que leíamos Levítico 20, mire lo que dice en el 31 de Levítico. Levítico 19, versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. ¿Por qué? Contaminándoos con ellos. Hermanos, no te vas a contaminar físicamente. Espiritualmente comenzamos a contaminarnos. Y empezamos a hacer una mezcla. Esto dice la palabra. Ay, pero ella tampoco niega eso. Esto dice la Biblia. Ay, pero ella hasta el final dice amén. Después de hacerme el rezo dice amén. Y me dice Dios te bendiga. Y utiliza hasta la Biblia. ¿Usted sabe que hasta los satánicos utilizan la Biblia? Ellos la utilizan. Los satánicos no niegan la Biblia. La tergiversa, pero la utilizan. Hermano, no podemos nosotros seguir siendo engañados. Noten lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Note lo que dice. Hermano, ¿va usted a consultar a los muertos en vez de consultar la palabra de Dios? ¿Quién de los que está aquí practicó o consultó a un brujo, a una bruja, a un adivino, o quiso que le leyeran las cartas, o el tabaco, o leía el horóscopo, el tarot? ¿Cuántos? ¿Cuántos todavía estando en el Señor seguimos escuchando profecías? Nostradamus. Nostradamus tenía razón. Las profecías mayas, esas tenían razón. ¿Cuántos todavía seguimos prestándole oído a ese tipo de cosas? Y dice la palabra de Dios, ¿vamos a consultar a los muertos?
¿No es mejor consultar a los vivos que nos hablan de parte de Dios? ¿No es mejor? ¿No es más seguro? Y por eso dice, a la luz y al testimonio. Si no dicen conforme a lo que Dios ha hablado, todavía están dormidos. Es como cuando usted escucha hablando a un dormido. ¿Quién habla dormido aquí? A mí me dicen que yo hablo dormido. Me la pasaba hablando que la epístola de Pablo, la epístola de... Pero cuando usted trabaja, usted termina hablando de su trabajo, ¿sí o no? El que juega fútbol, por acá, pásesela, tíremela. Así era mi hijo Daniel. Hablaba de fútbol. Lo que está diciendo el escritor aquí es como si tú estuvieras escuchando a una persona dormida, no está en sus 5 sentidos. Hermano, tú tienes la palabra de Dios. Consulta la palabra de Dios. Deja de consultar a los muertos. Deja de pensar de que los muertos te van a traer un mensaje. Deja de ponerle agua a las ánimas. ¿Quién le ha puesto agua a las ánimas? Y lo curioso es que llegan al otro y dicen, y se tomó medio vaso. Bueno, yo sé que aquí no hay ninguno de ellos, ¿no? Los que tomaban licor, destapaban la botella y sin darnos cuenta nos estábamos contaminando con eso. Porque ignorábamos las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué los amos de la joven se enojaron? ¿Usted se hubiera enojado? ¿Usted tuviera un hijo endemoniado y alguien se lo libera, ¿usted se hubiera enojado con el que lo liberó? No, entonces, ¿por qué los amos de la joven se enojaron? Si usted vuelve a Hechos 16, dice que esta mujer, como siguió a Pablo varios días, Pablo llegó un momento en el que dijo, ya no más. Ahora, es curioso, ¿no? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Llamativo, ¿no? Y hay una respuesta, hermanos. La respuesta está en que las señales, ellos seguirían las señales, no las señales los seguirían a ellos. Escuche, era Dios que utilizaba su poder a través de estos hombres para hacer cosas, para que la gente prestara atención a la palabra de Dios y no que pusiera su atención en los hombres. Pablo no era una persona que en sí mismo tuviera un poder y que lo utilizara indiscriminadamente. Él era inspirado por Dios, guiado por Dios, dirigido por Dios. Y Dios no permitió que desde el principio esta mujer fuera liberada, pero llegó un momento en el que dice la Escritura que a Pablo le molestó y el espíritu fue sacado de esta mujer. Pero dice la Escritura que, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Por qué se enojaron entonces los amos de esta muchacha? Porque les había quitado el medio de obtener dinero. Y esto, hermanos, siempre ha despertado enemistad en el mundo. Porque cuando nosotros le enseñamos al hombre que el dinero no es la razón de la existencia del ser humano y que hay algo mejor que el dinero, y es el obtener la salvación de su alma, eso genera enemistad. Por eso es que la palabra de Dios dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y que muchos se han extraviado, se han perturbado, han caído en codicias necias y engañosas. ¿Sabe dónde más ocurrió esto? Que cuando el Espíritu Santo obró por medio de estos hombres para liberar a personas cautivas de la influencia del enemigo, se levantaran y se fueran en contra de los predicadores del Evangelio en Éfeso. Estaba yo escuchando la predicación de la iglesia que perdió su primer amor, de aquí de la iglesia de nuestro hermano Juan Carlos, y recordaba los cálculos que hacía nuestro hermano Juan Carlos de cuánto era lo que ellos habían quemado, porque quemaron los libros, según Hechos capítulo 19, de los versículos 18 en adelante, y yo quise hacer la conversión al día de hoy. Dice que fueron 50,000 piezas de plata. Es decir, un denario. Un denario es el salario diario de un trabajador.
Si usted trae eso a la conversión de hoy en día, son más o menos 38,000 pesos. Multiplique 38,000 por 50,000. Eso le da un valor aproximado de 190,000 millones. Eso fue lo que quemaron en libros. No solamente quemaron los libros, sino que las personas que compraban imágenes, los llamados souvenirs, ¿sí o no? ¿De qué son imágenes? Souvenirs. Allá las hacían de los templos, hoy las hacen de ciudades, de parques, de monumentos, souvenirs. Eso produce dinero. Y cuando vieron que Pablo comenzó a predicar, mire, eso no es un Dios. Ese escapulario que tú tienes no es un Dios. Esa camándula que tienes no es un Dios. Ese crucifijo no te va a liberar. Entonces, ¿qué hicieron todas estas personas? Se abalanzaron contra los apóstoles. Pregunta, ¿eran ellos o era Satanás detrás de ellos? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Satanás, queriendo mantener a las personas en el engaño. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Bueno, hermanos, porque nosotros predicamos un mensaje que va contra muchos intereses políticos hoy en día y económicos. Ejemplo, nosotros no estamos en favor del aborto, así que estamos en contra de los proabortistas. Y recuerde que el negocio del aborto es un negocio inmenso. Usted no se imagina lo que es eso. Eso es un mundo de maldad. Al punto que hay unas empresas de cosméticos demandadas en los Estados Unidos que utilizaban células de abortos que los compraban a las clínicas abortistas para hacerte maquillaje, cremas restauradoras, cicatrizantes, labiales, alimentos, leudocolorantes, activadores, fijadores en las bebidas, en los refrescos, en supuestas vitaminas, en alimentos empacados. Aparte de eso, la medicina que tienen que vender para que se haga a la persona un aborto, los instrumentos para el aborto, el manejo de los desechos del aborto. Y nosotros predicamos en contra de eso. ¿Ustedes creen que esas personas se levantan simplemente porque 10 o 20 personas dicen que sus familiares han muerto porque se tuvieron que practicar un aborto en una clínica clandestina? Y esas 10 o 20 personas tienen el capital económico para mover masas, para llevar políticas públicas a los congresos, para obligar a presidentes a que acepten el aborto, como pasó en Argentina con Cristina Kirchner, que tenía una deuda que no la podía salvar. Y el Banco Mundial le dijo, te prestamos, pero tienes que implementar el aborto. Un año después se implementó el aborto en la Argentina. ¿Tú crees que nosotros simplemente predicamos el Evangelio y vamos solo por las calles? Este mensaje ataca políticos, ataca intereses políticos, económicos. Ya se están vetando mensajes del Evangelio donde se habla en contra del aborto, del movimiento LGTB, de la legalización de las drogas, del derecho de los padres a criar a sus hijos. Nosotros predicamos esos mensajes. Y el enemigo está detrás, oponiéndose y moviendo capital, moviendo intereses, con fundaciones que nosotros les hacemos propaganda, porque, es que están ayudando a los pobres. ¿Tú crees que a estas personas les interesan los pobres? Cuando mandan a esterilizar a millones de personas en el África, pero ellos sí pueden tener sus hijos. Y los que quieran, y abortar vientres, y alquilar vientres, pero que los pobres y los de color aborten. ¿Tú crees que a ellos les interesa? No les interesa. Son personas manipuladas por Satanás. Y Dios les está quitando la máscara. Dios lo hizo a través de los apóstoles. Dios lo sigue haciendo hoy en día a través de la predicación del Evangelio. Hermano, nosotros estamos en una guerra espiritual y no podemos creer que la guerra espiritual es contra mi familia, la vecina, es que me hace la mala atmósfera, es que en el trabajo un compañero no le caigo bien. Nosotros creemos que esa es toda la lucha espiritual que tiene la iglesia.
Hermanos, si eso es lo que creemos, como dijo Isaías, no nos ha amanecido, estamos durmiendo todavía. Hay una lucha espiritual mucho más grande, que pocos de nosotros estamos dispuestos a librar porque creemos, no, hermano, eso no es asunto de la iglesia. Entonces, ¿es asunto de quién? ¿De quién es el asunto? Es enmascarar el engaño de Satanás utilizando a personas, instrumentalizando a grupos minoritarios. Es el diablo, hermanos, engañando a este tipo de personas. Por eso los amos de esta muchacha se enojaron. Tú sabes que hay una declaración de la ONU dentro de lo que ellos tienen como agenda para el 2030 y una parte, solamente una pequeña fracción de esa declaración dice así: manifiesto de la ONU en cuanto a los grupos religiosos y profesiones de fe para el 2030. Eliminar las confesiones de fe o infiltrarlas para que se corrompan y cambien el discurso por una que esté alineado con esta agenda progresista, hasta reducir a una sola iglesia a todas las que hoy existen con una sola creencia. Eso quiere la Agenda 2030. No, pero es que detrás de eso, hermano, es que hay que cuidar el planeta, el calentamiento global. Estudia la historia y te darás cuenta que hace 300 años la Tierra estuvo más caliente que ahora. No, pero es que se están derritiendo los polos. Métete a investigar y te darás cuenta que estudios científicos han dicho que hay polos que ahora tienen 3 metros más de nieve que lo que tenían hace 50 años. Pero consumimos todo lo que está por internet. Todo eso, nos alimentamos de todo eso. Otra vez, ¿consultará el pueblo de Dios a los muertos? ¿O consultamos la palabra? ¿Sabes cuándo se va a destruir esta tierra? No por el calentamiento global. Cuando Dios la extinga por fuego. Ese día se va a acabar la tierra. Estoy diciendo entonces que no debemos tener hábitos buenos con el medio ambiente, sí, pero no promover agendas que te dan el veneno con el arequipe. El arequipe, los animales, hay que cuidar los animales. El arequipe, los subsidios para los pobres, es que queremos ayudar a los pobres. El arequipe, hay que cuidar el planeta, hacerlo más saludable. El veneno, que todos al final terminemos cediendo nuestros derechos para que estas personas que sí aman el planeta se encarguen de dirigirnos. Pero esos son ellos. ¿Tú recuerdas, y lo decía nuestro hermano Juan Carlos el domingo pasado en cuanto a la ofrenda, ¿tú recuerdas qué hizo Satanás para tentar a Jesús? ¿Le mostró qué cosa? Los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me es dado y a quien quiero. ¿Tú has leído Primera de Samuel? Cuando le pidieron rey a el profeta Samuel, él les dijo lo que van a hacer los gobernantes. ¿Tú sabes lo que dice Primera de Juan? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿los gobiernos nos van a salvar? Por favor, hermanos, despertémonos. Que la lucha espiritual no es solamente contra mí mismo. Es que yo soy mi propio enemigo. Y es verdad. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Pero aparte de nosotros, hay una guerra espiritual más grande para la que muchos de nosotros no nos estamos preparando. Porque venimos, y me perdonan lo que voy a decir, como al cine. No, y yo creo que ni como al cine, porque usted en el cine se quiere ver toda la película. Acá se pierde partes. No nos estamos preparando. ¿Tú sabes lo que hace un ejército cuando va a ir a la guerra? ¿Qué hace primero con los soldados? Tiene una reunión con ellos, después de haberlos entrenado, y les dice las estrategias que van a utilizar. ¿Tú sabes lo que el Señor hace con nosotros cada primer día de la semana? Cada vez que estudiamos la palabra, dándonos estrategias. Mira, actúa así, esto es lo que vas a hacer, esto. Pero nosotros estamos por allá. ¿Entendiste? Amén.
y salimos al mundo y enfrentamos la lucha espiritual y somos vencidos y somos derrotados. Pablo no, Pablo dice, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos hasta dónde Satanás tiene alcance. Ahora, esta muchacha estaba poseída, pero la palabra nunca dice que era creyente, ¿sí o no? La pregunta que debemos hacernos es, ¿existen las posesiones hoy día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que hoy en día todavía existen las posesiones? O sea que todo lo que las películas muestran, el Conjuro, ¿sí? ¿Quién se ha visto el Conjuro? El exorcismo de Emily Rose, Annabelle, y todas esas películas. ¿Tú crees que eso no existe? Bueno, yo te quiero decir algo. Si nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, en ninguna parte se nos dice que ya no existan. Lee la Biblia, toda. En ninguna parte la palabra de Dios dice que cesarán las posesiones. Primera de Corintios 13 sí dice, cesarán las lenguas, la profecía y la ciencia acabará. Pero ¿dónde nos dice que las posesiones iban a dejar de existir? No lo dice. Pero sí hay algo que nosotros podemos ver en las Escrituras, y es que si las estudiamos, y estudiamos la historia de la iglesia hasta el año 300, antes de ser corrompida en muchos aspectos por Constantino, que era también este tipo de persona, promoviendo la fe en Dios, pero obligando a todo el mundo. Promoviendo la fe en Dios, pero viviendo en inmoralidad. Eso hizo Constantino. ¿Ya? Pero cuando tú estudias la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que las posesiones fueron dejando de ser relevantes. Tú estudias el Nuevo Testamento. Tú estudias Hechos, todos los capítulos de Hechos. Tú estudias las cartas. Tú te vas al libro de Apocalipsis. Tú te vas a las pastorales o a las universales. Y hay algo particular, y es que la Biblia no hace énfasis en la posesión de los demonios sobre las personas. No hace énfasis sobre eso. Y si a eso le sumamos que cuando nosotros leemos Romanos capítulo 14 y lo leemos Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 14 también, dentro de los dones que Dios le da a la iglesia, no está el don de liberar o expulsar demonios. No está. ¿O sí? ¿O alguien lo ha visto por ahí? El que tiene el don de repartir con liberalidad, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. ¿Ya? Pero no dice, y el que tiene el don de expulsar demonios, que salga por la calle a expulsar. No lo dice. Primera de Corintios tampoco nos dice. Pablo no le dice a Timoteo, mira Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios y expulsar demonios. Pablo no le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y expulsaras demonios. Las cartas de Apocalipsis, en capítulo 2 y capítulo 3, las cartas a las 7 iglesias no dice, pero tengo contra ti que hay algunos que están poseídos por espíritus de demonios, los cuales no los han liberado. Tampoco lo dice. Ahora, ¿existen o no existen? No encontramos en la palabra de Dios indicios de esto, pero tampoco nosotros podemos negar que Satanás sigue teniendo poder. Eso no lo podemos negar. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿Sabe lo que significa la palabra operar? Es como cuando te dicen, se necesita operario de máquina plana. Se necesita operario de fileteadora. Se necesita operario de máquina montacargas. ¿Qué quiere decir? Tú vas a manipular ese artefacto. Aquí dice la palabra que muchos de nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, si hay posesiones o no hoy, yo eso no lo voy a discutir hoy. No le voy a decir las hay, no las hay. Yo creo que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Satanás sigue influenciando, sigue teniendo poder y que hay personas que parecen estar poseídas. Y yo tuve una experiencia con una de ellas. De alguien que en su momento profesó ser creyente, pero hoy en día me doy cuenta que no lo era. Por sus publicaciones. Recuerda que ya no necesitas hablar. Las redes sociales hablan por ti. Y a veces creemos que no. Pero las redes sociales son la ventana a mi corazón. Bueno, esta mujer, con sus publicaciones, me confirma que no era. Pero en su momento había muerto su suegra. Su esposo, sus hermanos, que también dijeron ser miembros de la iglesia, ya no están. Ni su familia, triste y lastimosamente. Decían que ella podía sentir el espíritu de esta mujer. Hombres del tamaño del hermano Germán, pero entre los 30 y los 40 años, corpulentos, fuertes. Una mujer y 4 hombres no la podían dominar. Los ojos se le ponían negros, la boca morada, la cara blanca, fría, y empezaba a decir cosas, se disgustaba, y cuando le hablábamos de la palabra de Dios se airaba y se levantaba y tocaba que agarrarla con fuerza. A mí me llamaron, yo no sé si es que creían que yo tenía espíritu de liberación o qué. Estaba más joven, y eso fue hace 13 años. Hermano, venga, mire lo que está pasando. Me conocían, hicimos un trabajo con esa familia en su momento. Así que fui cuando no sabía que era ella. Demacrado el rostro, demudado el rostro. Comencé a hablarle de la palabra de Dios. Comencé a predicarle el evangelio. Comencé a mostrarle que había una manera en la que ella podía dejar de experimentar esa situación, que fuera lo que fuera, había una manera, y era entregar su vida a Cristo. Su rostro empezó a cambiar. Llevaba 2 días sin probar alimento. Su rostro empezó a cambiar y a cambiar. Mientras escuchaba la palabra le dije, vamos a orar. Empezamos a orar. Fue otro hermano que está en otra congregación y empezamos a orar. Creo que mi esposa estuvo. Ella es testigo. Y empezamos a orar. Y empezamos a hablarle la palabra. De un momento a otro le volvió el color al rostro, se le quitó lo negro, la boca volvió a su color, el color volvió y pidió comida. Yo no sé qué fue eso, hermanos. No crean que, ay, qué chévere experimentar. No crean que para mí fue chévere. Ni sé qué fue eso. Lo único que yo sé es que Satanás tiene poder. Y la palabra de Dios lo muestra. Pero hay un poder mayor que el de Satanás. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque esta mujer viniera de parte de Satanás para engañar a las personas y oponerse al evangelio, el poder de Dios fue mayor y liberó a esta mujer. Liberó a esta mujer que estaba con este espíritu de adivinación. Y esta mujer fue libre y se levantaron muchos en contra del evangelio, pero eso no detuvo el avance del evangelio. Ahora, ¿puede un creyente ser poseído por Satanás tal y como lo había sido esta mujer? ¿Puede un creyente ser poseído? Porque si tú miras el Nuevo Testamento, tú te encuentras personas poseídas y que afectaron incluso su salud. Porque dice que había una persona que tenía un espíritu mudo y que cuando Jesús lo sacó, la persona habló. Jesús liberó en una ocasión a una mujer en el día de reposo. Y los fariseos, ¿pero cómo? Es que es el día de reposo. Y les dice Jesús, ¿acaso no tenía derecho esta mujer de ser desatada de ese yugo en el que Satanás la tuvo atada por durante 18 años? ¿Cuál era el yugo? Una enfermedad que la tenía así y se pudo enderezar. Y si Satanás la tenía atada con ese yugo, 18 años, y la liberó.
¿Acaso no afectó también Satanás en una de esas posesiones a un hombre que en unas ocasiones lo quería ahogar y en otras ocasiones lo quería quemar? Que en unas ocasiones lo tiraba al fuego y en otras ocasiones lo tiraba al agua, que su padre no sabía qué hacer con él. ¿Acaso Satanás no influyó en un hombre que tenía no solamente un espíritu, sino una legión? Hermanos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás y el poder que él tiene. No nos quedemos simplemente en eso no me hábleme de Dios, hermano. Yo vine a escuchar de Dios. ¿Y quién habló más del infierno? Jesús. ¿Dónde se habla del diablo? En la Biblia. Porque Dios quiere enseñarnos cómo enfrentar a ese enemigo. Dijo un escritor, James Parker, no puede haber teología sana sin una demonología sana. Yo no puedo saber cómo Dios me dota para enfrentarme al enemigo si no creo que ese enemigo hay que enfrentarlo y que tiene poder. No lo voy a poder hacer. Porque voy a creer que todo es como dicen algunos. No, eso es un problema psicológico, hermano. No, eso es una situación psicológica, es que él de niño fue abusado, abusada, fue pobre, no lo corrigieron. Hermano, detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está. Hermanos, ¿puede entonces Satanás poseer a un creyente? No. ¿Qué dice Números 23:23? Antiguo Testamento. ¿Ya se fue el tiempo? ¿Dejamos allí o terminamos? Terminamos. Números 23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Noten lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? Que Balac contrata a Balaán, no era un profeta de Dios, para que maldiga a Israel. Escuche, Balac contrata a un profeta que no era del pueblo de Dios, a Balaán, para que maldiga a Israel. Y este mismo hombre termina diciendo, es que contra el pueblo de Dios no hay agüero ni adivinación, no hay nada que podamos hacer. Y Primera de Juan nos dice, el que es nacido de Dios o ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No nos toca, hermanos. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros no podamos ser influenciados? Debemos dejar sentado que el Espíritu Santo no comparte habitación. Escuche, el Espíritu Santo no comparte cuartos. El Espíritu Santo no ve llegar al espíritu inmundo y le dice, bueno, pues ¿qué hacemos si este te dejó entrar ahí? Acomódate ahí en un ladito. No. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La pregunta es, ¿tengo yo el Espíritu de Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Tengo yo el Espíritu de Dios? Para estar seguro que el maligno no me toca. ¿Realmente yo estoy convencido de que yo recibí el Espíritu Santo? Mi vida puede dar evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí. Mi conducta, mi proceder, mi hablar, mi pensar. ¿Eso da evidencia de que el Espíritu Santo está en mi vida? Decirlo es muy fácil. Vivirlo es diferente, hermanos. La palabra dice en Efesios,
que después de nosotros haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos creer cuando alguien profesa obediencia al evangelio, se bautiza, y decimos, bienvenido hermano, has recibido el Espíritu Santo, lo abrazamos, nos tomamos la foto. Yo me he tomado fotos con muchas personas que se han bautizado, que hoy en día dudo de que el Espíritu Santo esté en sus vidas. Porque tengo un espíritu para diagnosticar quién lo tiene o no lo tiene, no, su vida y su conducta. Cuando estudiemos Primera de Juan, yo espero que aprendamos mucho. Porque la Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan fueron escritas no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para dejar sentado quién es y quién no es un hijo de Dios, aunque profesemos haber sido bautizados. Y dice, porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. No, pero es que Juan quiso decir otra cosa. No, él quiso decir lo que quiso decir. Él no quiso decir otra cosa más de la que quiso decir. Somos nosotros los que decimos que él quiso decir otra cosa que la que quiso decir y dejó escrita. Pero él dijo lo que dijo para que nosotros lo creamos. Ahora, como estamos viendo, hermanos, de que si Satanás todavía sigue teniendo poder, no podemos negar que los creyentes pueden ser influenciados por Satanás. Y lo podemos ver de la siguiente manera, hermanos. Satanás pidió permiso a Dios para poner a prueba la fe de Job. ¿Sí o no? Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Oiga, al mismo Pedro que Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo le dije que no. Oh, ¿qué dijo Jesús? Incluido está que Jesús se lo permitió porque dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lo que le está diciendo es, yo se lo permití. Él te pidió, yo se lo permití. Hermanos, es posible que algunos de nosotros hemos sido pedidos por Satanás para zarandearnos. Y Jesús lo permitió. El Señor lo permitió. Yo hubiera querido que no lo hiciera, ni contigo ni conmigo. Pero es posible que el Señor lo permitió. ¿Y sabes qué ha estado haciendo Jesús todo este tiempo? Rogando por ti y por mí. Para que nuestra fe no falte. Para que cuando volvamos, confirmemos a nuestros hermanos. Satanás entró en Judas, aquel que comió con Jesús, aquel que anduvo 3 años con él. Y le dijo a Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y dice que estaban en la cena y entró el diablo en Judas y fue a reclamar el dinero. Satanás, escuchen, se atrevió a tentar a Jesús. Se atrevió a tentarlo. 3 veces y con las 3 áreas en las que todos los seres humanos luchamos. Dinero, poder y placer. Dinero, poder y placer. Como decía un predicador, las mismas luchas de los predicadores. La lana, la fama y la dama. La misma lucha de los predicadores. La misma lucha de muchos seres humanos. Satanás lo tentó contra eso. Satanás se opuso a la obra evangelística. En 1 Tesalonicenses 2:17 dice, yo he querido ir una y otra vez a vosotros, pero Satanás nos ha estorbado. ¿Puede entonces Satanás influenciarnos a través de esas huestes de maldad? Por supuesto, y lo podemos ver de la siguiente manera. Vaya a la siguiente diapositiva, máster. Nuestra falta de perdón. Segunda de Corintios 2, 10 al 11, y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón es una influencia de Satanás en mi corazón, para que yo mantenga allí mi rencor contra la persona. La mentira, Hechos 5:3, Pedro le dijo a Ananías, ¿cómo dejaste que Satanás entrara en tu corazón para que te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? El orgullo, el envanecimiento.
Por lo tanto, el obispo no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo, porque terminamos actuando como él. La murmuración, el peligro de la Laron Harash, como dice en el hebreo, la mala lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando tú y yo hablamos mal, cuando murmuramos, cuando calumniamos, cuando chismeamos, cuando dañamos, cuando herimos, cuando ofendemos, estamos siendo influenciados por el mismo infierno, aunque seamos cristianos. La inmoralidad sexual, 1 Timoteo 5, 14 y 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión para de la maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cuál era el problema? La inmoralidad, y por eso dice Pablo, más bien que se casen. Son viudas jóvenes, note que no son solteras jóvenes, no son divorciadas jóvenes. Son viudas que tienen ahora sí derecho a casarse. Dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, porque ya muchas ya se apartaron en pos de Satanás. No creamos, porque es posible que alguno me diré eso, y no, yo no cuadro allí. Yo estoy libre de influencia demoníaca. Pero no pensemos que por no practicar ninguno de estos pecados, o por no practicar la adivinación o el ocultismo o la magia, la hechicería, los agüeros. ¿Hay alguien aquí que practica agüeros? Que no deja acabar la sal. Que en diciembre tiene los granitos de lenteja, de frijol. Que le da la vuelta a la manzana. Que no abre la sombrilla en la casa. Que no pasa debajo de una escalera. Que no ha matado un gato negro. Decía un predicador, si fuera un perro, me arrepiento, pero un gato lo mato con gusto. Decía él, ¿no? Eso decía él. Pero somos de los que pensamos así. No, es que no haga eso, que eso trae mala suerte. Un espejo roto, no, de razón. No, es que no barra de para afuera que echa la bendición, barra de afuera para adentro. ¿Tenemos agüeros? Hermano, todo eso hace parte de lo que Dios abomina, aunque a nosotros nos parezca algo insignificante, aunque nos parezca que eso no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, no pensemos que, bueno, yo no practico nada de eso, por eso no estoy tan mal. Hermanos, el hecho de saber lo que debemos hacer y no hacerlo, o hacer lo que nos conviene, como se está estudiando con los niños, la obediencia selectiva. Si yo sé lo que debo hacer como creyente, como un hijo de Dios, pero solamente hago lo que me conviene, nos pone en la misma condenación que los adivinos y ocultistas. Si usted recuerda en su mente, 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebeldía y la obstinación nos ponen en la misma condición de los adivinos y de los idólatras. Siendo creyentes, escuche, siendo creyentes, no estamos hablando de los del mundo, porque 1 Samuel le está hablando a un hombre que profesaba fe, el rey Saúl. Hermanos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Ahora, si hoy nos sentimos que estamos siendo tentados o influenciados por Satanás, no nos confiemos. No, hermano, gloria a Dios, me siento libre, no siento nada de eso, no veo nada de eso en mi vida, yo no practico la adivinación ni los agüeros, a mí nunca me ha gustado eso. Yo no vivo en ese mundo, yo soy obediente a Dios, yo soy obediente como esposa, como esposo soy obediente en el trabajo, como hijo soy obediente a mis padres, como miembro de una sociedad me someto a las autoridades superiores, yo no tengo ese problema. No creamos que ya estamos libres. Porque si tú recuerdas en la tentación de Lucas, de Jesús en Mateo y luego en Lucas, en Mateo dice que Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás. ¿Y Satanás qué hizo? Se fue. Pero Lucas nos da un datico que no está en el Evangelio de Mateo. Dice, y Satanás le dejó, Lucas 4:13, por un tiempo. Le dejó.
por un tiempo. Hermanos, cuando Satanás se retira, no es porque no va a volver. Satanás se va y empieza a recargar baterías. Satanás se va y como usted ha visto en las películas antiguas, ¿sabe cómo eran la guerra cuando habían los mosquetones? No los mosquetones, las moscas grandotas, no. Los mosquetones eran esas armas que usted tenía que meterle el balín, echarle la pólvora y disparar. Ellos disparaban. Disparen y todos disparaban. Y tenían que esperar un momento, voltearse, coger el arma, abrirla, echarle la pólvora, meterle el proyectil y otra vez disparar. El diablo dice, la esquivaste, voy a recargar, voy a volverla a cargar. Satanás es como los pescadores. ¿A quién le gusta la pesca? ¿Quién le gusta la pesca? Bueno, a mí me gusta. Cuando vaya a pescar me invita, pero usted paga. Hay cierto tipo de peces que no comen de toda carnada. Hay personas que cuando van a ir a pescar y saben qué tipo de pescado, de pez hay, porque todavía no es pescado, el pescado es cuando lo cogemos, ¿no? Saben qué tipo de pez hay allá. Entonces ellos dicen, bueno, a ese pez le gusta es la comida viva, entonces hay que llevar comida viva. A este pez le gusta el hígado, llevan hígado. A este le gustan las lombrices. Hermanos, los miles de años que lleva Satanás estudiando al ser humano, él tiene la carnada perfecta para ti y para mí. Él no es un tonto. Él no es un tonto. Decía un escritor, cuando Satanás cayó del cielo, perdió. Escuchen, cuando Satanás cayó del cielo, perdió la inocencia, pero no la inteligencia. Perdió la inocencia, pero no la inteligencia. Y Satanás sabe cómo tentarnos. Y cuando no caemos en esa tentación, dice, yo sé cuál te gusta también, y nos la lanza. Y a veces son tentaciones, hermanos, que nunca nosotros creemos que son tentaciones. Una sobrereacción a algo que ocurrió. Un pensamiento que nunca antes se nos pasó por la mente. Un hábito que comenzamos a desarrollar que nunca lo habíamos tenido. Satanás sabe cómo tentarnos. No ignoremos sus maquinaciones. Termino, hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar las huestes de maldad? Por favor, máster. Usando toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 del 11 al 18. Orando, como dijo el Señor a Pedro, orad y velad para que no entréis en tentación. Perdonando, como dice 2 Corintios 2:11. Teniendo dominio propio, como dice 1 Pedro 5:8. Velad y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y ser sobrios es actuar en nuestros 5 sentidos, no actuar influenciados por emociones, pensamientos, sentimientos, y mucho menos bajo los efectos de un licor o una droga. Creciendo en nuestra consagración con Dios. Santiago capítulo 4, versos 7 al 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Viviendo en el temor de Dios, según Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Primera de Juan 5, 18. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Porque sabe que donde quiera que esté, Dios lo está viendo. No guardando rencor en el corazón. Efesios 4, 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y muchas otras cosas más que, como dice el escritor de Hebreos, tiempo me faltaría para hablar de todas estas cosas. En conclusión, hermanos, esta joven estaba siendo usada por Satanás, no para oponerse de forma abierta. Escuche, estaba siendo un instrumento de Satanás, no para oponerse de forma abierta, como lo hizo Elimas, que ya lo vimos en Hechos 13, cuando ellos llegan a la isla de Chipre, que Elimas se les opone y no quería que escuchara el procónsul Sergio Paulo el evangelio. Esta mujer se estaba oponiendo con un disfraz de ángel de luz. Y Satanás puede oponerse al evangelio de las dos maneras, abiertamente o camufladamente. Y a la iglesia hay muchos que han llegado como ángeles de luz.
y después comienzan a sacar verdaderamente lo que hay en sus corazones. A ver como algo normal la inmoralidad, la idolatría, en la creencia en seres celestiales que vienen del más allá y nos visitan, como los alienígenas. ¿Usted sabe que hay iglesias de Cristo que tuvieron ese problema? Aquí en Cali, una de las primeras congregaciones tuvo ese problema con el predicador de esa congregación llamado Freddy Huertas, que comenzó a creer en ovnis, que le hablaban seres espirituales, seres celestiales, no ángeles, otros seres. Y se dividió esa congregación que quedaba en la Loma de la Cruz. Hasta ahora apenas se solucionó lo del local, que una iglesia de Cristo aquí en Cali luchó para que ese dinero no se perdiera y vendieron el local. Predicadores que estuvieron en campañas con la iglesia, en conferencias con toda la iglesia y los escuchábamos y los venerábamos en el buen sentido. Y terminaron dividiendo congregaciones porque también se inclinaron por ese tipo de creencias. Ángeles de luz, supuestamente, camuflados en la iglesia. Satanás puede atacar de las dos maneras. Eso ya nosotros lo sabemos porque 1 Corintios 10, 19 y 20 dice que no es de extrañar. No es de extrañar si aún sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. ¿Qué hizo Pablo entonces con esta situación? Reprendió a ese espíritu. Yo no te estoy mandando a que reprendas a los demonios ahora. Ay, hermano, pues yo tengo un familiar que eso cuando se aira se pone como loco, le voy a expulsar ese espíritu. No, porque, bueno, si tú crees que tienes el poder y que estás seguro que lo puedes hacer y que eso es de parte de Dios, allá tú. Y tú ves en Hechos, hubo unos hombres que intentaron hacer eso y algunos dicen que el espíritu como que era homosexual porque los dejó sin ropa a los 5. ¿Para qué les quitó la ropa? No sabemos. Pero dice que quisieron expulsar a ese espíritu y les dijo, yo sé quién es Jesucristo, yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y a 5 hombres pudo contra ellos y les quitó la ropa y los sacó corriendo. Yo no sé si tú te atreves, yo no me atrevo, pero si hay algo que tú y yo podemos hacer, y es lo mismo que hizo Pablo, pero en el sentido práctico que ya nos compete a nosotros. Efesios capítulo 5, versos 6 al 14. Yo espero que usted no esté orando allá en su puesto diciendo, Señor, ilumíname o elimina al hermano Albert que se extiende mucho. Yo espero que no. Efesios 5, del 6 al 14 dice la palabra de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Tú sabes cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Fornicación, verso 3, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías que pueden ser vulgaridades, cosas que no convienen. ¿Cuántas veces participamos de esas cosas y las celebramos, aún con nuestra familia? ¿A ti no te duele el oído cuando escuchas groserías en una reunión? A mí me duele. Y lentamente yo, hasta luego, y me voy. Porque no podemos participar de esas cosas, sino reprenderlas. Tú puedes reprenderla de dos maneras, diciéndole a la persona que eso no te agrada, diciéndole a la persona que eso no está bien, o mostrando tu desagrado y retirándote. Porque algo se van a... ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? Vas a tener la oportunidad de decirle por qué lo hiciste y predicarle el Evangelio. Pero a veces nos quedamos allí y pensamos que así lo vamos a ganar.
No, hermano, es que yo soy como Pablo, a los judíos como judío, a los gentiles como gentiles, a los circuncisos como circuncisión. Con los borrachos me siento a tomar una copita, con los mentirosos me siento a compartir mentiras, con los parranderos me siento en sus fiestas. Eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra, sino más bien reprenderlas. Si somos luz, andemos como hijos de luz. Y que no nos dé temor si el enemigo nos ataca. Y el enemigo puede estar instrumentalizando tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, tu cónyuge o aún un mismo miembro de la iglesia. Satanás instrumentalizó a Pedro con un buen propósito en la mente de Pedro. Señor, que no te acontezca nada de esto. Es decir, no sufras por el evangelio, Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Cuidémonos de las maquinaciones de Satanás. Y no pensemos que Satanás no tiene poder. Él lo tiene, pero el que está en nosotros tiene más poder. Hay una gran noticia, si tú eres alguien que nos visita hoy y no eres creyente. Hay una buena noticia y la buena noticia es que Cristo te puede salvar, pero esa buena noticia está antecedida por una mala noticia y esa mala noticia es que tú estás condenado. Porque no puede haber una buena noticia si no hay una mala noticia. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, tú no vas a ser condenado, tú estás condenado. Cristo te vino a liberar de la condenación. Si tú crees en Jesucristo, si tú confiesas tu fe en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados, obedeciendo el Evangelio y siendo bautizada, con fe de que tú vas a liberarte de la esclavitud en que Satanás te tiene atado o atada y que vas a pasar al reino de su amado Hijo, tú serás liberado al igual que esta muchacha, porque esta muchacha fue liberada. Tú también vas a ser liberado o liberada. Y puede que el mundo se venga en contra tuya, pero Jesucristo estará en ti. Y así como Cristo pudo resistir la tentación, así tú también la puedes resistir. En la Biblia se describe a Satanás como la serpiente antigua que incluso está en Apocalipsis. Y en una ocasión había un niño leyendo el libro de Apocalipsis, una niña de 7 años. Y se acercó un predicador de 50 años en el Evangelio. Estaba en la iglesia y la niña leyendo Apocalipsis. Y le dice el predicador, ¿pero por qué lees Apocalipsis? Porque quiero entenderlo. Pero tiene 7 años. No lo he entendido yo que llevo 50 años, lo vas a entender tú que apenas estás empezando a vivir. ¿Usted no lo ha entendido? No, yo sí lo entendí. ¿En serio? Sí. Yo entendí que al final Dios derrota a Satanás. ¿Necesitamos más entendimiento, hermanos? Dios aplastará a Satanás pronto bajo nuestros pies. Romanos capítulo 16. Si tú y yo hemos nacido de Dios, el maligno no nos toca. Dios le bendiga, hermanos.